Eran íconos de la edad de oro del cine. Estrellas con encanto, misterio y un atractivo inigualable. Pero detrás de las luces y el glamour, algunos de ellos albergaban secretos que nunca llegarían a la gran pantalla. No escándalos ni crímenes, sino deseos privados tan extraños, tan específicos, que podrían cambiar por completo la forma que ves a estos nombres legendarios. ¿Qué pasaría si las personalidades que mostraban al mundo estuvieran ocultando obsesiones profundamente personales que nadie esperaba? Quédense porque lo que están a punto de descubrir puede cambiar la forma que ven a estas estrellas para siempre. El papel Howard Hughes era la historia de éxito definitiva. Un multimillonario, un productor de cine, un genio de la aviación. Su legado parecía imparable. Pero detrás de esos trajes elegantes y los acuerdos de Hollywood, había un hombre atrapado por la obsesión. El miedo de Hughes a los gérmenes no era una fobia común. Lo consumía. Se aislaba durante meses, usando pañuelos de papel para tocar incluso los objetos más básicos. Etiquetaba todo su casa según su nivel de contaminación. Toallas, tenedores, pomos de puertas, cada uno venía con instrucciones de uso escritas a mano. Hizo que sus parejas románticas se cortaran las uñas a longitudes exactas. Incluso en algunas, se les pidió que se frotaran la piel hasta dejar la carne viva antes de entrar su espacio. Para los forasteros, esto parecía un comportamiento obsesivo-compulsivo clásico, pero varios asociados cercanos insinuaron algo más. Hughes no solo parecía asustado, sino extrañamente obsesionado. Los rituales de higiene se convirtieron en elaboradas representaciones. Algunos especularon que estas rutinas le daban una especie de control o incluso placer. Notas privadas descubiertas después de su muerte, Hughes describió la limpieza un lenguaje extrañamente íntimo. Una entrada de diario llamaba a las manos recién lavadas de una mujer perfectamente eróticas. Su obsesión se extendió a la forma que trataban a los demás, dirigiendo al personal para que siguiera protocolos de higiene extraños. No por miedo, sino por deseo. Y quizás lo más extraño, algunas mujeres se sintieron atraídas por su control. Participaron los rituales, sin darse cuenta de que eran parte de algo más que solo miedo, un mundo oculto de poder, sumisión y fetiche que nadie ese momento se atrevió a nombrar. Pero Hughes fue solo el comienzo. La siguiente estrella guardaba un secreto que era visible cada escena. Si sabías dónde buscar. Ava Gardner era la definición de seducción la pantalla. Sensual, segura e intocable. Se movía por Hollywood como una llama. Hermosa, peligrosa e inquieta. Pero su secreto mejor guardado no estaba su actuación, sus amantes o sus escándalos. Estaba escrito su cuerpo. Ava Gardner tenía tatuajes ocultos, íntimos y cuidadosamente colocados donde solo sus parejas más cercanas los verían. Una era la que los tatuajes eran raros para las mujeres y prácticamente tabú para las actrices. Ava los coleccionaba silencio. Cada uno tenía un significado. Algunos eran símbolos de confianza, otros estaban ligados a hitos personales, y todos ellos estaban estratégicamente ocultos bajo los trajes, vestidos y elegancia que las cámaras adoraban. Pocos lo supieron. Nunca los mencionó en entrevistas. Nunca fueron fotografiados, pero los susurros se filtraron a través de examantes y biógrafos. Descripciones de pequeñas y delicadas tintas su muslo interno, a lo largo de sus costillas y cerca de su cadera. Nada ruidoso, nada extravagante, solo secretos impresos tinta.
Un ex confidente describió un momento en que Ava trazó una línea de escritura a través de su cintura y susurró: «Ese es para cuando dejé de tener miedo». Otra fuente afirmó que tenía un pequeño ancla grabada cerca de su pelvis, un símbolo de estabilidad durante años de caos. Los tatuajes no eran para la rebelión, eran para el control. Para Ava, eran marcadores de identidad, una industria que exigía que fuera todo menos ella misma. La tinta era privada, incomprometida, real y quizás lo más revelador de todo. Solo lo revelaba cuando la confianza era absoluta. No solo a los amantes, sino a aquellos que creía que nunca usarían el conocimiento su contra. Era una forma de vulnerabilidad selectiva que se volvía erótica por el secreto. Cuando un amigo le preguntó una vez por qué se los hacía, Ava respondió: «Porque nadie puede dirigir lo que escondes». Eran su último juego de poder, permanente, silencioso y profundamente personal. El brillo dorado del viejo Hollywood. La perfección era actuación. Pero debajo de los trajes a medida y los vestidos impecables, vivían obsesiones que ninguna cámara capturó. Estos no eran solo peculiaridades. Eran confesiones cosidas tela, escondidas cajones, grabadas la piel, esperando ser descubiertas por aquellos que se atrevieran a mirar más de cerca. Para el mundo, Cary Grant era la elegancia forma humana, desenfadadamente suave, infinitamente encantador. Pero detrás de la personalidad pulida había una fijación privada que pocos sospechaban. Una obsesión silenciosa pero persistente con los pies de las mujeres. Durante el rodaje de Houseboat, 1958, la peculiar atención de Grant al calzado de su coprotagonista, Sophia Loren, llamó la atención. Solicitó primeros planos inusuales, a menudo volviendo a filmar escenas solo para encuadrar mejor sus zapatos. Al principio parecía el ojo de un director para el detalle. Luego se convirtió algo más. Según los informes, Grant guardaba catálogos de zapatos el set, no para consultar el vestuario, sino por interés personal. Entre tomas los hojeaba, a veces circulando ciertos estilos o comentando sobre formas particulares. Los miembros del equipo dijeron que preguntaba, solo medio broma, si ciertos pares podían ser conseguidos para Sophia. Su correspondencia privada insinúa algo más profundo. Las cartas contienen frases poéticas como «poética al andar» y «divinamente arqueados», no sobre la actuación, sino sobre la anatomía. Describió tobillos y empeines con el tipo de admiración que la mayoría reserva para los ojos o los labios. Años más tarde, sus películas revelan un patrón extraño. Tomas recurrentes de los pies de las mujeres, a veces completamente ajenas a la trama. Tal vez coincidencia o tal vez la firma sutil de Grant, escondida a plena vista. Pero la obsesión del siguiente actor fue aún más extraña y dio forma a la forma que veía los rostros de las personas para siempre. Marlon Brando fue el genio impredecible del cine. Crudo, emocional e infinitamente digno de ver. Pero pocos sabían que una de sus fijaciones más personales no tenía nada que ver con la actuación. Brando tenía una profunda obsesión privada con las fosas nasales. No toda la cara, no la voz, solo las fosas nasales. Sus diarios, descubiertos después de su muerte, las describía en un lenguaje casi romántico. Un pasaje llama a las fosas nasales de una mujer portales vulnerables a la emoción. Otro las vincula con la respiración, la vida e incluso la seducción. No era una metáfora, era deseo. Amigos cercanos también lo notaron.
Brando felicitaba a alguien por cómo respiraba o por la forma que se ensanchaban sus fosas nasales. Durante los momentos íntimos, una expareja recordó. Él tocaba suavemente su nariz y la miraba mientras exhalaba. El set a veces solicitaba ángulos de cámara que enfatizaran el rostro desde abajo, resaltando las fosas nasales de una manera que pocos otros encontraban natural. Los directores asumieron que era una elección artística, pero con el tiempo, el patrón se volvió demasiado específico para ignorarlo. El biógrafo Peter Manso notó que las decisiones de casting de Brando se basaban ocasionalmente en rasgos faciales sutiles, especialmente las narices. Si bien parecía extraño para Brando, era instinto y la compulsión del siguiente actor, igual de extraña. Solo que esta vez vivía dentro de un armario, creciendo silenciosamente con cada escena. Peter Lorre nunca fue el protagonista. Era el susurrador siniestro, los ojos atormentados, la risa nerviosa. Ya sea interpretando a un asesino o a un compañero intrigante, dejó una marca que sobrevivió a su tiempo pantalla. Pero fuera de cámara, el hombre detrás de esas voces temblorosas tenía un pasatiempo secreto, uno que incluso sus amigos más cercanos lucharon por explicar. Coleccionaba ropa de mujer, no simplemente como recuerdos de los departamentos de vestuario, no como recuerdos de películas. Lorre guardaba prendas específicas, lencería usada, enaguas, blusas, corsés de actrices que admiraba o con las que trabajaba, pero no por fama o memoria o incluso travesura. Llamó a las piezas eróticamente teatrales. Esta frase, tanto poética como escalofriante, no fue un desliz ocasional. Según su ex esposa, Celia Lovsky, Lorre describió la sensación de la tela del disfraz como ligada a la actuación, la energía y el deseo. Sus memorias afirmó que el armario de su dormitorio se parecía menos a un guardarropa y más a una bóveda de disfraces. Filas de ropa de mujer colgadas ordenadamente, a veces etiquetadas con números de escena o nombres de personajes. Lorre no le ocultó esto. De hecho, habló de ello abiertamente. Creía que las prendas llevaban residuos emocionales, como si la actuación sí persistiera la tela. Para él, tocar una blusa de seda de una escena dramática era como revivir la tensión, la excitación, la fantasía. Su casa contenía varios cajones cerrados con llave. Dentro había guantes, medias e incluso ropa interior etiquetada con su propia letra cuidadosa. Un conjunto particular de la película Mad Love se mantuvo bajo vidrio, mostrado no como ropa, sino como reliquias para los visitantes. Fue desconcertante. Para Lorre, era sagrado. Lo que hizo que esta obsesión fuera aún más inquietante fue cómo chocaba con su personalidad pública. El espeluznante tartamudo La Pantalla era privado un hombre persiguiendo algo delicado, íntimo, pero intocable. Nunca cruzó los límites. No robó ni acosó, pero coleccionó meticulosa y compulsivamente, como si estuviera construyendo un santuario a la feminidad y la fantasía. Cuando se le preguntó una vez sobre su papel favorito, dijo: «Me gustan las escenas las que usas la emoción, como un abrigo, algo que se queda con la tela». Y, sin embargo, la siguiente estrella en nuestra lista convirtió el coleccionismo algo aún más personal, hasta las mismas prendas usadas por sus amantes. Tallulah Bankhead nunca se preocupó por las reglas. Era ruidosa, provocativa e imposible de ignorar. Ya fuera Broadway o el cine, se aseguró de que cada entrada contara.
Pero lo que mantuvo oculto a puerta cerrada no fue su voz. Fue su colección. Una tan íntima y específica que sorprendió incluso a su personal más cercano. Guardaba la ropa interior de sus amantes, y no solo algunas piezas olvidadas. Bankhead los había recolectado deliberadamente. Después de encuentros románticos, a menudo guardaba la ropa interior que sus parejas dejaban atrás, o, en algunos casos, la pedía directamente. Cada par estaba etiquetado, fechado y guardado en un cajón que una ama de llaves describió una vez como un museo de travesuras. Ese cajón fue descubierto por accidente. Una criada que organizaba el dormitorio encontró más de 100 pares, cada uno etiquetado con el nombre del hombre o la mujer que los usó. Algunas etiquetas eran juguetonas, otras eran profundamente personales, pero todas formaban una especie de diario, que Tallulah nunca escribió palabras. Esto no era una vergüenza privada. Bankhead habló abiertamente. Pero el cajón de la ropa interior siguió siendo un ritual privado para ella. No era una caza de trofeos, era un mantenimiento de recuerdos, una intimidad catalogada. Su forma de poseer la experiencia mucho, después de que terminara. Los amigos describieron cómo ocasionalmente abría el cajón durante las fiestas, no para presumir, sino para reír, para recordar. Ese, dijo una vez, mientras señalaba un par de seda, cantaba ópera y lloró cuando se fue. Otra vez, según los informes, susurró, ese casi me rompe. Y aunque el acto sí pueda parecer escandaloso, las razones de Bankhead eran extrañamente tiernas. Una vez le dijo a un amigo, no guardo fotografías, guardo sentimientos. No se puede enmarcar a un caballero, pero se puede guardar. Los biógrafos sugirieron más tarde que la práctica puede haberla ayudado a lidiar con una serie de relaciones cortas e intensas, emocionalmente. Una forma de archivar no el dolor, sino la conexión, la prueba física de que algo sucedió y que importó. Y justo cuando piensas que es lo más extraño que se puede conseguir, apareció una mujer que hizo de su ropa interior no solo un recuerdo, sino un escenario para el poder, incluso cuando nadie podía verla. Mae West nunca jugó pequeño. Era audaz cuando otros eran cautelosos, sin disculparse cuando todavía era peligroso serlo. Pero lo que la mayoría de la gente nunca se dio cuenta fue que su poder no provenía de su voz o de su forma de caminar. Provenía de lo que usaba debajo de todo, literalmente. Mae West tenía una obsesión profunda e inquebrantable con la lencería. Para ella, no era solo ropa, era armadura. Una vez dijo que no podía actuar completamente a menos que usara la ropa interior exacta que había elegido, sin importar si era visible o no. El set detenía la producción hasta que se cumplieran sus preferencias. Corsés, ligueros, encaje, cada capa importaba. Creía que ciertas telas le daban presencia. Sin ellos se sentía disminuida. Sus diseñadores de vestuario a menudo hablaban de lo detalladas que eran sus solicitudes. No solo el tamaño y el color, sino el material, las costuras e incluso el sonido de la tela cuando se movía. «Tiene que susurrar», le dijo una vez a un asistente de vestuario. «No crujir, susurrar». Pero la obsesión no se detuvo a la preferencia personal. Mae West llegó incluso a subastar su propia lencería, usada, a menudo autografiada y siempre estilizada a la perfección. Los fanáticos pagaron generosamente, a veces ofreciendo miles por un solo artículo. Era más que recuerdos. Era acceso a su mística,
y ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. West entendió que su personalidad pública se construyó no solo sobre insinuaciones, sino sobre símbolos. Una enagua, un corsé, un liguero. Eran extensiones de su voz, su mirada, su presencia. Poseer su lencería significaba poseer una parte de su poder, y le gustaba esa idea. Privado, hablaba de la lencería como transformadora. Guardaba docenas de conjuntos almacenados cajones forrados de terciopelo, cada uno clasificado por estado de ánimo. «Este es para el peligro», dijo de un conjunto de satén rojo. «Este es para la travesura». Se sabía que usaba piezas específicas mientras se escribía, ensayaba o negociaba contratos, creyendo que le daban ventaja. Puede sonar teatral, incluso excéntrico, pero para Mae West era muy serio. Un mundo que intentaba controlar los cuerpos de las mujeres. Ella usó seda y encaje para recuperar el control de manera silenciosa, estratégica y sensual. Y, sin embargo, la fijación de la siguiente estrella no se trataba de lo que usaba. Se trataba de lo que tenía que usar, o de lo contrario, no podría convertirse ella misma absoluto. Bette Davis tenía una mirada que podía cortar el silencio. Sus personajes eran a menudo afilados, desafiantes e inolvidables, pero detrás de esa intensidad cinematográfica había algo frágil, algo que solo reveló a través de una fijación peculiar y profundamente personal. No podía actuar sin el sombrero adecuado. No cualquier sombrero, el adecuado para cada papel, cada escena. Davis insistió una pieza específica para la cabeza que completara su sentido de identidad. No se trataba de estilo o apariencia. Se trataba de presencia. Sin él, afirmó que se sentía inacabada, como si estuviera interpretando a otra persona, fingiendo ser el personaje. Este apego comenzó al principio de su carrera, cuando un diseñador de vestuario le trajo un sombrero de fieltro que la hizo sentir. Sus palabras, más yo misma de lo que me había sentido nunca. A partir de ese momento, los sombreros se convirtieron en algo más que accesorios. Se convirtieron anclas emocionales. Los directores a menudo chocaban con ella por este hábito. Algunos lo vieron como un comportamiento difícil. Otros lo vieron como genio. Retrasaría la producción si el sombrero se sentía mal, incluso si nadie más entendía la diferencia. A veces traía los suyos de una creciente colección privada que contaba con cientos. Para Davis, los sombreros no eran accesorios. Eran rituales. Afirmó que colocar uno su cabeza la ayudaba a escuchar al personaje. Una carta a un amigo, escribió. Un sombrero no se usa, se absorbe. Decide cómo hablo, cómo me muevo, qué escondo. Incluso fuera de cámara, la conexión persistía. Los visitantes de su casa describieron paredes llenas de sombreros cuidadosamente dispuestos, algunos montados como retratos. Cada uno tenía una historia. Uno estaba marcado con una nota. Ella mintió para protegerlo. Otro decía, esta nunca se perdonó a sí misma. Y momentos más privados, los amigos dijeron que Davis se los probaba sola, practicando líneas o mirando espejos total silencio. Algunos lo llamaron excéntrico, otros lo llamaron método, pero nadie negó que funcionaba. Más tarde la vida describió la práctica términos casi espirituales. Algunas personas rezan, yo uso sombreros. Así es como la encuentro, quien quiera que sea. Pero si Bette Davis construyó sus personajes con sombreros, la siguiente leyenda construyó su fantasía con algo mucho más físico.
Botas que envolvieron el pasado y se negaron a dejarlo ir. Errol Flynn fue el espadachín de la pantalla plateada, un pícaro apuesto con una espada a la cadera y una sonrisa a su rostro. Pero detrás de la bravuconería llevaba una fijación que nunca llegó a los guiones, un fetiche inquebrantable por las botas victorianas con cordones. No botas de vaquero, no botas de montar. Botas con cordones, del tipo que se usaba apretado hasta la pantorrilla, a menudo por mujeres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Flynn las encontró irresistibles y se aseguró de que aparecieran en el set, incluso cuando no tenían ningún sentido. Los diseñadores de vestuario múltiples producciones recordaron el mismo patrón. Flynn solicitaba silencio que sus coprotagonistas femeninas usaran calzado específico. Traía fotos de referencia, a veces pares antiguos reales. Un diseñador de Capitán Blood dijo que le mostró una bota con más reverencia que cualquier accesorio que jamás haya sostenido. Pero esto no se trataba solo de imágenes. Flynn quería que las botas estuvieran atadas de cierta manera. Quería el sonido que hacían los pisos de madera. Pidió que las actrices ensayaran caminar con ellas para que se movieran de la manera correcta. A veces, según los informes, ajustaba los cordones él mismo antes de las tomas, alegando que era por continuidad, aunque la mayoría entendía mejor. La obsesión lo siguió fuera del set. Se sabía que coleccionaba las botas usadas durante el rodaje, llamándolas recuerdos. Algunas se guardaban en su biblioteca personal, otras vitrinas. Los amigos describieron habitaciones donde apenas se podía caminar sin ver un par, cuidadosamente dispuestas, pulidas, conservadas, cada una unida a un nombre, un momento, un recuerdo. Pero la relación de Flynn con las botas fue más profunda que la apariencia. Según los informes, creía que simbolizaban la moderación, el control y la elegancia a la vez. Una vez le dijo a un periodista: «Una mujer atada con sus botas está a medio camino entre el peligro y la devoción». Más tarde surgieron historias de miembros del equipo que afirmaron que Flynn se volvía visiblemente más comprometido, más animado cuando sus coprotagonistas usaban las botas que él favorecía. Un estado de ánimo tranquilo se levantaba. Su actuación se agudizaba. Su encanto regresaba. Y las botas nunca fueron aleatorias. Reflejaban su fantasía, atemporal, fuertemente ligada y siempre fuera de su alcance. Sin embargo, si bien el fetiche de Flynn tenía que ser usado para ser visto, la siguiente estrella guardó su secreto aún más cerca. Metido debajo de la almohada, envuelto metal y brillando con una devoción fuera de lugar, Jean Harlow fue la bomba rubia original de Hollywood. Radiante, trágica e imitada sin cesar. Su presencia en la pantalla era eléctrica, pero fuera de la pantalla, se aferró aquí a algo mucho más delicado. No una persona, no un hábito, sino una obsesión brillante con los anillos de compromiso, los que nunca usó públicamente, sino que mantuvo ocultos debajo de su almohada. Harlow recibió cientos de regalos de los fanáticos, pero fueron los anillos, particularmente los anillos de compromiso, los que llamaron su atención. No le importaba su valor. Raramente los usaba. Sin embargo, guardó cada uno, almacenado cajas de terciopelo junto a su cama, rotándolos todas las noches como fichas rituales. Amigos y amas de llaves recordaron cómo insistía dormir con al menos uno debajo de su almohada, a veces más. Creía que los anillos llevaban energía, protección e incluso suerte. Para los forasteros parecía extraño, pero para Harlow
Cada anillo representaba algo raro. La idea de ser elegida, apreciada, perseguida. No eran las propuestas lo que importaba. Era el simbolismo, el gesto, la fantasía. Muchos de los anillos venían con notas escritas a mano, declaraciones de amor de hombres que nunca había conocido. Ella nunca respondió, pero tampoco los descartó. Sus coprotagonistas bromeaban diciendo que tenía más anillos que cámaras, tenía MGM. Sin embargo, los trataba con tranquila reverencia. Nunca los exhibió. Nunca se jactó. Cuando le preguntaban las entrevistas sobre sus joyas, siempre redirigía la pregunta. Los anillos, al parecer, no estaban destinados al mundo. Eran para ella. Algunos creían que la colección reflejaba un anhelo más profundo. La vida amorosa de Harlow era notoriamente problemática. La muerte de su primer marido, una serie de relaciones fallidas y un desfile interminable de rumores la dejaron cautelosa. Pero los anillos le permitieron aferrarse a la idea del romance sin el dolor de la realidad. Un confidente afirmó que hablaba con ellos, susurrando pensamientos antes de dormir. Otro dijo que a veces lloraba mientras los sostenía, creyendo que contenían las piezas de una vida que nunca tendría por completo. Incluso décadas más tarde, los coleccionistas encontraron anillos su patrimonio con etiquetas marcadas solo por emoción. Esperanza, arrepentimiento, casi. Para el mundo, ella era deslumbrante. Pero las horas tranquilas debajo de las sábanas de satén agarraba metal frío para sentir algo cálido. Y si Jean Harlow guardaba sus secretos debajo de una almohada, el nombre final esta lista llevó los suyos a la piel, grabados para siempre, pero vistos solo por los pocos quienes más confiaba.